Hola a todos. ¿Se han enterado? El día viernes, si no me equivoco, hubo un bombardeo por la noche. Hubo un bombardeo de los Estados Unidos a posiciones en Siria, ¿no? Del gobierno sirio por un ataque químico. Creo que es la primera vez que un bombardeo de esas características no produce ninguna víctima. Todo parece indicar que los Estados Unidos, los franceses y el Reino Unido tomaron la decisión de que iban a bombardear, y lo primero que hicieron fue avisar a los rusos, ¿no? De que por favor se quiten del camino de las bombas. Obviamente les han debido decir, no te puedo decir exactamente dónde van a caer, pero por aquí, digamos. Entonces los rusos comenzaron a moverse, y a lo que se movían los rusos, como son aliados del gobierno actual, del monstruo ese, del gobierno actual de Siria, entonces los sirios también se movieron y hubo un bombardeo, se destruyeron instalaciones, y no he visto reporte, informe, reclamo de un solo muerto por parte del gobierno sirio o ruso. Por si acaso, eso no es señal de una civilización, ¿cómo es? De ser civilizados en el arte militar, sino quiere decir que no tienen ni idea de qué están haciendo, ni por qué están haciendo y todo lo demás. Bueno, prácticamente, como ya mencioné, ya tengo, este ciclo se acaba, ya tengo varios temas para el próximo ciclo. No creo que siga con el mismo ritmo. Vamos a ver, voy a ver. Creo que tal vez por un tiempo más, hasta que consiga un programa para editar. Ya he visto un buen programa para editar que probablemente tenga todo lo que yo requiero. Pero tengo que esperar a que esté en rebaja. Entonces, dos meses, digamos, para otro nivel de ciclo. En todo caso, de los temas que hacen una revisión general de lo que es la crisis del límite y nuestras incapacidades para abordar el mismo tema, el asunto, ya estamos acabándolo. Y lo que nos toca hoy es la psicología del pobre. Entonces, hablemos sobre eso 15 minutos. En primer lugar, esto es sobre todo tiene que ver con los análisis psicológicos que se hacen en Estados Unidos a los barrios periféricos. Entonces, en Estados Unidos tenemos una gran diferencia entre, digamos, lo que es un barrio afluente y los barrios pobres, ¿no? Entonces, y ahí, analizando a la gente, analizando su forma de ver las cosas, su forma de pensar, su perspectiva frente a la vida y todo lo demás, se llega a la conclusión de que hay una diferencia entre la mentalidad del pobre y la mentalidad de una persona normal. Entonces, por analogía podemos deducir y observamos exactamente los mismos fenómenos en lo que es los países subdesarrollados, ¿no? Lo que se llama los países del tercer mundo. Luego vamos a ver por qué es eso, o mejor dicho, podrían averiguar. También lo vamos a ver acá. En los países subdesarrollados, los países pobres, o lo que Donald Trump llamó los países letrina. Por algo será que los llama los países letrina. Ya, créanme, en cualquier dirección que vayamos nos vamos a encontrar con algo con lo que no deberíamos encontrarnos. En este tipo de ciudad, al menos, ¿no? Porque hay mucha gente pobre, bla, bla, bla. Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es la psicología del pobre y cuáles son los elementos que podemos a este momento recabar, y cuál es el perjuicio? En primer lugar, toda sociedad se construye en base a la confianza que se tienen los individuos entre uno y otro, así de fácil. Requerimos de esa confianza para poder avanzar, para poder construir cualquier cosa. Entonces, esa confianza entre los individuos es sumamente necesaria. Tenemos infinidad de ejemplos de cuál es la importancia de eso. El mejor trabajo que, bueno, un trabajo clásico sobre el tema vendría a ser Ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Búsquenlo, voy a poner los enlaces abajo.
Entonces él muestra cómo una noción de cómo se deben hacer las cosas son sumamente importantes para crear una sociedad eficiente y todo lo demás. Ahora, imaginen, si eso es lo requerido por una sociedad para que progrese, quitarle eso a esa sociedad es restarle posibilidades, restarle mecanismos de avance. La desconfianza, el hecho de solo pensar, este me va a robar, este me roba, este hace tal cosa, se traduce en varias cosas. La primera es de que es difícil hacer negocios, es difícil crear cualquier cosa debido a la desconfianza de los miembros entre sí. Pero, ¿cuál es el otro problema más? El problema es que si tú dices, ellos me roban, tarde o temprano tú vas a robar. Así de fácil es. O sea, debido a que no se proyecta la responsabilidad y ética a los demás, uno rechaza adquirirla. Entonces, ese es el gran problema, o sea, el gran desastre que produce la desconfianza en los otros, de que una persona no sea confiable. No sea confiable, ¿por qué? Porque ya desconfía de los demás. Como desconfía de los demás, él mismo no es confiable. ¡Pum! Una gran destrucción, un gran problema. Quitarse el subdesarrollo, quitarse la pobreza de la cabeza es un gran desafío y un gran problema. Tanto en los barrios periféricos de Estados Unidos, que siguen con una abismal pobreza y una tragedia. Voy a poner unos enlaces para que vean algunos pedacitos. Bueno, tanto en los barrios periféricos de Estados Unidos o en los propios países subdesarrollados, que estamos hablando de 50 y tantos años o más. Habría que ver desde cuándo tenemos la gran diferencia. Yo diría que ya son más de 100 y pico años. Entonces 100 y pico años de estar tropezando con la misma piedra y llegando al mismo punto, que es una tragedia antropológica y de todo tipo. Bueno, entonces ese vendría a ser el primer problema que podemos mencionar rápidamente: desconfianza. Y por lo tanto, cuestionable actitud ética. Otro es el pesimismo. Las personas se han hecho encuestas, estamos hablando de números, estamos hablando de vastos números de encuestas, y se pregunta a la gente, ¿cómo vas a estar? Y ahí en los barrios periféricos, en la gente pobre, hay pesimismo respecto al futuro. Habría que ver, bueno, recuerden de que esto una vez más es algo que se analiza ya, etcétera. No creo que haya estos tipos de estudios tanto de país a país. Entonces debemos aceptarlo como una analogía y ver qué pedazo nos sirve de esa analogía. Pero sí de que hay mucho más pesimismo en los mundos pobres. De que no nos va a ir bien y todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿No? ¿Cuál es la consecuencia de ser pesimista? De que no se hace y no se busca hacer bien, ¿no? Ya se está derrotado desde el principio. Y ese tipo de problemas impiden una vez más el surgimiento de todo aquello que podría surgir si se tiene esperanza de que se lo va a hacer bien. ¿Qué harías tú si vas a creer que te va a ir mal? Prácticamente no harías nada. Entonces se puede ver que hay eso, ¿no? Se puede ver de que hay la falta de voluntad de, mejor dicho, la falta de esperanza para hacer cualquier cosa. Eso es una tragedia en sí misma. Entonces, a nivel personal, lo que se manifiesta a nivel personal, de que tú, me va a ir mal, entonces agarras cualquier camino, te desesperas por cualquier camino, etcétera. No,
Estamos hablando una vez más de promedios. Ya. ¿Qué otro aspecto más podemos ver? No aceptar la responsabilidad por el destino de uno. Estamos hablando de construcciones, de mecanismos intelectuales que se dan por alguna razón. No es que se da gratuitamente. La desconfianza de los otros se da porque, si quieren, en alguna ocasión el otro ha tenido la voluntad de tomar ventaja de la pobreza de una persona, de tomar ventaja de su ignorancia, de tomar ventaja de su de cualquier aspecto que le falte a esa persona, ¿no? Analfabetismo, bajo nivel de comprensión de lectura, etc. Entonces, alguien que te viene con papeles, ¿no? Ese tipo de cosas, entonces te puede molestar, te puede perjudicar. Y eso hace que se generen esos ciclos de desconfianza. Pero también tiene que ver, esto es uno de los varios periféricos, con la falta de padre y todo lo demás. En nuestro caso, en lo de los países subdesarrollados, no sería tanto ese el problema como las estructuras opresivas que se han construido sobre estos problemas, ¿no? En otras palabras, tenemos el político de turno que abusa, que quita, que retira del pueblo, le quita lo que debería haberle otorgado, ¿no? Entonces tenemos esos procesos. Ya. Y de ahí viene echar la culpa al otro, ¿no? Porque el otro ha estado perjudicando a uno o al grupo. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la consecuencia de decir que el otro es el culpable de tu situación? En primer lugar, una vez más, a nivel personal, estamos hablando de desarrollo personal, hay influencia y perjuicio que provienen del otro a las personas con menos recursos. Y de seguro que en otros casos, por ejemplo, al pueblo, en los países subdesarrollados, al pueblo llano, el gobierno perjudica. Ya, pero ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es la consecuencia de no asumir tu propia responsabilidad respecto a tu propia vida y de qué puedes hacer para mejorar? La consecuencia es simple y llanamente una. No mejoras. No mejoras, ¿por qué? Porque el otro te va a perjudicar. ¿No ve? Porque el otro va a impedir que tú llegues más lejos. Porque el otro te desprecia. Porque el otro, ¿no ve? El otro te va a poner zancadilla. Eso impide el mejoramiento de uno a nivel personal. Ahora, a nivel de país, peor todavía, digamos. O sea, los gobiernos es ¿cómo se dice? Es un bendito cliché, pero es un cliché porque se repite y se repite y se repite y se repite. El gobierno actual venezolano, en vez de tener la más mínima voluntad de enfrentar su brutal problema económico, social y de gobierno, lo que hace es culpar a otro. Entonces, ¿hasta qué punto? Todo el mundo sabe que es una vergüenza y una gran hipocresía por parte del gobierno de Venezuela hacer eso. Pero también deberíamos preguntarnos hasta qué punto se lo creen ellos. Porque la realidad no es solamente los hechos externos. Ojalá fuese eso. No estaría yo hablando con ustedes si fuesen solo los hechos externos, porque no valdría la pena. Estarían las cosas muchísimo mejor, comprenderíamos mejor las cosas y, seamos sinceros, nuestras vidas serían muchísimo más aburridas. Así que no sé si vale la pena eso. Pero el punto es que es muy importante también ver cómo lo que tú estás creyendo, las ideas que te estás metiendo en la cabeza, te están perjudicando a ti a la hora de abordar tu propia realidad. En otras palabras, habría que ver si el gobierno de Maduro de verdad cree que está siendo atacado por el imperialismo y de verdad creen que están haciendo las acciones
desesperadas para hacer algo en contra de los ataques del imperialismo. Por si acaso, ahí tenemos un concepto de George Orwell, que es el doble pensar. En otras palabras, pensar algo sabiendo que es incorrecto. Es muy simpático. Voy a poner los enlaces abajo sobre esa idea. Pero el punto es, volviendo al asunto de la psicología del pobre, echar la culpa es un problema muy común que perjudica todo abordaje personal, ya sea a nivel burocrático, ya sea a nivel personal, literalmente, o a través de la familia y todo lo demás, ¿no? El otorgar la culpa al otro te quita poder a ti para abordar tu propia situación. Ese es el gran problema con echar la culpa al otro. Porque ¿para qué voy a hacer yo algo si el otro es el que tiene el poder de perjudicarme a mí? Entonces, se deben retirar todas esas ideas de la psicología del subdesarrollado, entre otras cosas. Porque los países subdesarrollados son países subdesarrollados por culpa suya. Así de fácil es. No hay mecanismos de explotación, ni de opresión, ni nada que les hayan vuelto a ellos países subdesarrollados. Y tenemos muchísimos ejemplos al respecto. Pero entonces se debe borrar de la psicología de los pobres. Y la psicología de los pobres, o sea, está en los países pobres, está en todas partes. Debemos retirarla para uno, generar, si le reemplazas la desconfianza por la confianza. ¿Para qué? Para generar lazos que te permitan hacer algo. ¿No? Eso es lo que se debe hacer. Después reemplazas el pesimismo inútil, por la esperanza, ¿no? Porque la esperanza de que se puede lograr algo es lo que te permite avanzar. Literalmente, si somos pesimistas, ya se sabe, ¿no? Es negativo ser pesimista porque estás pensando en lo peor. Tampoco es ser positivo, ser ciegamente optimista porque estás pensando en lo mejor. Obviamente debería ser un camino, debería ser una posición intermedia, pero esa posición intermedia no se puede dar de manera positiva si no se tiene la esperanza de que se puede mejorar algo. En otras palabras, debemos reemplazar el pesimismo absurdo por un optimismo racional. Para que se hagan las cosas y que hagamos cualquier cosa con la esperanza de que sea algo positivo, necesitamos la idea de que podemos lograr algo. Entonces, tengamos esperanza. Reemplazar pesimismo por una esperanza moderada o una esperanza racional. Ya. Tercer punto, debemos dejar de echar la culpa para otorgarnos capacidades a nosotros mismos y también responsabilidades a nosotros mismos, que está fallando muchísimo, está fallando brutalmente. Bueno, estas son las psicología del pobre. El pobre no solamente es pobre porque le falta dinero, sino porque tiene problemas sumamente metidos en la cabeza, y lo que vale para los barrios periféricos de los países ricos vale perfectamente para los países subdesarrollados. Pensemos a este respecto para ir limpiando esos aspectos de nuestra psicología colectiva. Por hoy acabamos ahí. Queda muy poco para acabar este ciclo. Gracias por su atención y compañía. Hasta luego.